¿De dónde sacaste esas medallas? ¿De una tienda de disfraces? La sala del tribunal quedó en silencio absoluto. El juez Albright se reclinó en su silla con una sonrisa arrogante dibujada en el rostro. Frente a él, un hombre de 72 años permanecía de pie, vistiendo una chaqueta militar desgastada. Las medallas en su pecho brillaban bajo las luces fluorescentes de la sala. Era un martes ordinario en el tribunal de Tacoma, Washington. Un simple caso de infracción de tráfico. Nada que debiera tomar más de 10 minutos. Pero el juez Albright tenía otros planes. Fred Hudson no respondió a la pregunta. Sus ojos azules, todavía claros a pesar de las décadas, simplemente observaban al juez. No había desafío en esa mirada, tampoco sumisión. Solo una quietud profunda que parecía molestar al magistrado más que cualquier palabra. Le hice una pregunta, insistió Albright, golpeando su escritorio con los dedos. Esas medallas, esa medalla de honor que lleva ahí, ¿realmente espera que alguien en esta sala crea que usted es un héroe condecorado? La abogada defensora, Sarah Jenkins, se puso de pie inmediatamente. Su señoría, mi cliente está aquí por exceso de velocidad. Su historial militar no es relevante para... Siéntese, letrada. La voz de Albright cortó el aire como un cuchillo. Cuando veo a alguien hacer un espectáculo de sí mismo en mi tribunal, vistiendo lo que claramente son condecoraciones falsificadas, se vuelve asunto mío. Pero antes de sumergirnos en lo que ocurrió después, si tú, al igual que nosotros, ¿crees que el verdadero heroísmo se encuentra en la humildad? Ayúdanos a honrar a estos veteranos. Deja en los comentarios desde qué país nos ves y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valentía. Lo que el juez Albright no entendía era simple. Fred Hudson no necesitaba defenderse. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas batallas no valen la pena pelear, pero el juez interpretó ese silencio como debilidad, como una admisión de culpa. Y eso lo enfureció aún más. Señor Hudson, continuó Albright, pronunciando el nombre con desprecio evidente, hay hombres y mujeres reales que sirvieron a este país con honor, héroes de verdad. Y luego están los impostores como usted, que se cuelgan medallas compradas en internet para conseguir descuentos en restaurantes y atención no merecida. En la sala, algunos espectadores se movieron incómodos en sus asientos. Un veterano joven en la última fila apretó los puños. Sarah Jenkins intentó objetar nuevamente, pero Albright la silenció con un gesto. ¿Sabe qué me molesta más? El juez se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una crueldad particular. Que venga aquí, a mi tribunal, pensando que su pequeño show de medallas le dará algún tipo de pase libre, que el servicio militar, real o inventado, lo coloca por encima de la ley. Fred respiró profundamente. Sus manos, curtidas por el trabajo y el tiempo, permanecieron quietas a los costados. En su mente, por un breve instante, no estaba en esa sala. Estaba en otro lugar, en el barro, en el calor sofocante. Pero regresó al presente cuando escuchó las siguientes palabras del juez. Quítese esa chaqueta. El silencio en la sala se volvió denso, pesado. Sarah se puso de pie tan rápido que su silla chirrió contra el piso. Su señoría, esto es completamente. Dije que se quite la chaqueta, señor Hudson. Albright prácticamente escupió las palabras. No voy a permitir que continúe esta farsa en mi presencia. Quítesela, ahora. Fred miró al juez, luego miró su chaqueta. Las medallas. Cada una tenía un peso que Albright nunca podría comprender. No eran trozos de metal, eran nombres, rostros, momentos congelados en el tiempo donde todo podría haber terminado, pero no lo hizo. «No», dijo Fred en voz baja. Fue la primera palabra que pronunció en toda la audiencia. «Perdón». Albright se puso de pie, su rostro enrojeciendo. «No me voy a quitar la chaqueta, señor». El mazo golpeó el escritorio con un estruendo que resonó en toda la sala. Desacato al tribunal, $500 de multa. Y si no se quita esa chaqueta en los próximos 10 segundos, lo haré arrestar por perturbar el orden. Fred no se movió. El reloj en la pared marcaba los segundos. 10, 9, 8, pero
Lo que el juez no sabía era que, en ese preciso momento, algo más estaba ocurriendo fuera de esa sala. Algo que cambiaría todo. El juez Albright fijó su mirada en la réplica de la medalla de honor que colgaba del cuello de Fred. Esa medalla en particular parecía irritarlo más que todas las demás juntas. Para el juez no era más que un pedazo de metal barato, una falsificación obvia, un insulto a los verdaderos héroes. Para Fred era otra cosa completamente diferente. Mientras Albright continuaba con su discurso cargado de veneno, Fred sintió cómo la sala comenzaba a desvanecerse. Las luces fluorescentes se volvieron más tenues. El sonido de la voz del juez se transformó en un eco lejano. Y de repente, Fred ya no estaba en Washington. Estaba de vuelta en Vietnam. 1968. Huey City, el barro le llegaba hasta las rodillas. El aire estaba tan cargado de humedad que cada respiración se sentía como tragar agua. El sonido de los helicópteros Huey era ensordecedor, mezclándose con el tableteo constante de las ametradoras y el silbido de las balas que pasaban demasiado cerca. Podía ver a Miller frente a él, 22 años. De Iowa, acababa de mostrarle una foto de su novia la noche anterior. Ahora Miller estaba en el suelo, con una herida en el abdomen, perdiendo sangre demasiado rápido. Sus ojos suplicaban, no palabras, solo una pregunta silenciosa. ¿Me vas a dejar aquí? Fred recordaba el peso, no solo el peso físico de cargar a Miller en sus hombros, mientras corría a través del fuego cruzado. Era el peso de una promesa, la promesa de que nadie se quedaría atrás. Que mientras él respirara, ninguno de sus hombres moriría solo en el barro. La medalla nunca fue sobre él, nunca lo fue. Era sobre Miller, sobre Jackson, a quien sacó del edificio en llamas. Sobre Thompson, que perdió ambas piernas, pero sobrevivió porque Fred se negó a dejar de aplicar presión en las arterias durante 40 minutos hasta que llegó la ayuda. ¿Me está escuchando, señor Hudson? La voz de Albright lo trajo de vuelta. Fred parpadeó. La sala del tribunal volvió a enfocarse. El juez lo miraba con desprecio absoluto, esperando una respuesta que Fred no estaba dispuesto a dar. Porque ¿cómo explicas eso? ¿Cómo le dices a alguien que nunca ha cargado a un hermano moribundo que una medalla no es un objeto? Es un peso que llevas todos los días. Un recordatorio de que sobreviviste cuando otros no lo hicieron. Albright nunca lo entendería. Y Fred había dejado de intentar que la gente entendiera hacía mucho tiempo. Sarah Jenkins estaba desesperada. 20 años como abogada defensora le habían enseñado a leer situaciones imposibles, y esto era exactamente eso. El juez Albright había cruzado una línea, pero también tenía el poder absoluto en esa sala. Podía destruir a Fred con un solo golpe de mazo. Necesitaba algo, cualquier cosa. Un archivo que probar que las medallas eran auténticas. Un testigo, un documento oficial. Pero Fred no había traído nada. Solo había venido a pagar su multa de tráfico y regresar a casa. Sarah fingió revisar sus papeles, comprando tiempo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba su teléfono discretamente bajo la mesa. Necesitaba hacer una llamada. Necesitaba verificar algo, aunque no estaba segura de qué. Pero entonces lo vio. Cuando Fred se movió ligeramente para ajustar su postura, Sarah notó algo en el cuello de su chaqueta. Un pequeño pin que no era una medalla. Discreto, casi invisible si no sabías qué buscar. El emblema del primer grupo de fuerzas especiales. Las boinas verdes. Su corazón dio un vuelco. Ese pin no se vendía en tiendas. No se falsificaba fácilmente. Y los hombres que lo llevaban, ellos eran una hermandad diferente. Sarah se disculpó rápidamente y salió de la sala, ignorando las protestas de Albright. En el pasillo marcó el número de Fort Lewis, la base militar más cercana. Necesitaba confirmación. Necesitaba que alguien le dijera que no estaba loca, que tal vez, solo tal vez, el hombre en esa sala era exactamente quien decía ser. Fort Lewis. Departamento de Registros Militares, respondió una voz monótona al otro lado de la línea. Necesito verificar el servicio de un veterano. Es urgente. Está en un tribunal ahora mismo y... Sarah se dio cuenta de que sonaba frenética. Respiró profundo. Su nombre es Fred Hudson.
Tiene aproximadamente 70 años. Dice que sirvió en Vietnam. Señora, necesitaría hacer una solicitud formal por escrito. El proceso toma entre 3 y 5 días hábiles. No tengo 3 días. No tengo 3 horas. Sara bajó la voz. Lleva el pin de las boinas verdes, el primer grupo de fuerzas especiales, y una réplica de la medalla de honor. Un juez lo está humillando públicamente en este momento, llamándolo impostor. Hubo una pausa en la línea, larga, incómoda. Dijo Fred Hudson. La voz del especialista había cambiado completamente. Ya no era monótona, era afilada, enfocada. ¿Puede repetir ese nombre? Fred Hudson, 72 años. Tacoma, Washington. Escuchó un teclado escribiendo rápidamente. Luego otro silencio, pero este era diferente. No era burocrático. Era el silencio de alguien que acababa de ver algo que no esperaba ver. Señora, ¿dónde está exactamente? La voz del especialista ahora tenía urgencia. ¿Qué tribunal? Tribunal del condado de Pierce. Sala 3B. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Escúcheme con mucha atención. Cada palabra era deliberada, pesada. No deje que ese hombre se vaya de ahí. No permita que nada más le suceda. ¿Me entiende? Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya hemos activado el protocolo. Ya estamos en camino. La línea se cortó. Sara se quedó parada en el pasillo, con el teléfono todavía en la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Protocolo? ¿Ya están en camino? Nada de esto tenía sentido. Pero una cosa estaba clara. Había algo sobre Fred Hudson que ella no sabía. Algo grande, y en menos de 30 minutos todos en esa sala lo descubrirían. Cuando el especialista colgó con Sarah Jenkins, inmediatamente marcó un número interno. No era un número que llamara frecuentemente. De hecho, en sus 7 años trabajando en registros militares, solo lo había usado 3 veces. Este era el número directo al coronel Patterson, el oficial al mando de operaciones en Fort Lewis. Coronel, tenemos una situación. El especialista no perdió tiempo con formalidades. Fred Hudson, sargento mayor retirado, está en un tribunal civil ahora mismo. Reportan que un juez lo está humillando públicamente, llamándolo impostor. Hubo un silencio breve en la línea. Luego una sola palabra. Confirme. Confirmado, señor. Acabo de revisar el archivo. Es él. El coronel Patterson había servido 32 años en el ejército. Había visto guerras, operaciones encubiertas, crisis internacionales. Pero incluso él sintió como su estómago se contraía al escuchar ese nombre. Fred Hudson no era solo un veterano, no era solo un sargento mayor condecorado. Fred Hudson era una leyenda viviente. Active el código Nightingale, ordenó el coronel. Su voz era fría, controlada, pero había acero en cada sílaba. Contacte al general Thorne inmediatamente. No me importa lo que esté haciendo. Dígale que es sobre Hudson. El código Nightingale no era oficial. No aparecía en ningún manual militar. Era un protocolo no escrito que existía solo para un puñado de hombres y mujeres. Aquellos cuyo servicio había trascendido lo ordinario. Aquellos cuyo nombre aún se susurraba con reverencia en las barracas. Aquellos que habían dado tanto que el ejército tenía una deuda impagable con ellos. 5 minutos después, el teléfono sonó en la oficina del general Marcus Thorne. 3 estrellas. Comandante de la División de Operaciones Especiales. Un hombre que había dedicado su vida entera al servicio militar y que había aprendido todo lo que sabía sobre el liderazgo de los hombres que sirvieron antes que... El hombre es como Fred Hudson. General Thorne. Señor, tenemos un código Nightingale. Fred Hudson, Tribunal del Condado de Pierce en Tacoma. Un juez civil lo está atacando públicamente. El general no dijo nada por un momento. Luego su voz emergió baja y peligrosa. Repita eso. El coronel Patterson le dio todos los detalles. El juez, las acusaciones de impostor, la humillación pública. Con cada palabra, la furia del general crecía. No era una furia explosiva. Era algo mucho más frío, mucho más calculado. Prepare un helicóptero. Ahora. El general ya estaba poniéndose su chaqueta de uniforme completo. Quiero una guardia de honor, 2 soldados, uniformes de gala. Y quiero el expediente completo de ese juez en mi escritorio en los próximos 10 minutos. Señor, el tribunal está a 40 minutos de aquí en coche.
Por eso dije helicóptero, coronel. El general cortó la comunicación. En su oficina, Marcus Thorne se quedó parado frente a la ventana por un momento, mirando la base militar que se extendía frente a él. Pensó en Fred Hudson. Lo había conocido una vez años atrás en una ceremonia. Hudson había sido el hombre más silencioso en la sala, parado en un rincón, evitando la atención. Thorne había leído su expediente después. Lo había leído 3 veces. Cada vez había sentido la misma sensación de asombro y humildad. Fred Hudson había hecho cosas en Vietnam que parecían imposibles. Había salvado vidas bajo fuego enemigo en situaciones donde la mayoría de los hombres habrían muerto. Y nunca había hablado de ello. Nunca buscó gloria. Y ahora, algún juez arrogante en un tribunal de tráfico se atrevía a llamarlo impostor. El general Thorne sonrió. Pero no había calidez en esa sonrisa. Vamos a corregir esto, murmuró para sí mismo. 15 minutos después, un helicóptero militar despegaba de Fort Lewis. A bordo iba el general Marcus Thorne, 2 soldados de la Guardia de Honor con uniformes impecables y una determinación que haría temblar las paredes de ese tribunal. El reloj marcaba las 2:47 p.m. En exactamente 18 minutos, todo cambiaría. De vuelta en la sala del tribunal, el juez Albright estaba llegando a su clímax. Había disfrutado cada segundo de esto. El poder, el control absoluto, la satisfacción de poner en su lugar a alguien que pensaba que era especial. Sarah había regresado a la sala, pero Albright apenas le prestó atención. Estaba demasiado concentrado en Fred, que seguía de pie, inmóvil, con esa calma irritante que solo hacía que el juez quisiera destruirlo más. Señor Hudson, comenzó Albright con voz deliberadamente pausada, he tomado una decisión. Dado su comportamiento errático, su negativa a cooperar con este tribunal y sus obvias fantasías sobre un pasado militar fabricado, he decidido que representa un peligro potencial para sí mismo y para otros. Sarah sintió que su sangre se helaba. Sabía lo que venía. Por lo tanto, continuó el juez, ordeno una evaluación psiquiátrica obligatoria de 72 horas. Será trasladado inmediatamente a la unidad de salud mental del condado, donde profesionales determinarán si es competente para su señoría. Esto es absolutamente... Sarah estaba de pie, su voz llena de indignación. Siéntese, letrada, o la acusaré de desacato también. Albright la silenció con una mirada. Luego volvió su atención a Fred. Señor Hudson, espero que disfrute los próximos 3 días reflexionando sobre las consecuencias de mentir sobre el servicio militar. Tal vez cuando salga tenga la decencia de quitarse esas medallas falsas y... Las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe. El sonido resonó como un trueno. Todos en la sala giraron sus cabezas. El juez Albright levantó la vista, molesto por la interrupción, con el mazo todavía en su mano, listo para dar el golpe final, pero el mazo nunca cayó, porque lo que entró por esas puertas hizo que incluso Albright se quedara sin palabras. Primero entraron 2 soldados, uniformes de gala del ejército de los Estados Unidos, perfectamente planchados, medallas relucientes, guantes blancos, boinas verdes. Se movieron con precisión militar, tomando posiciones a cada lado de la puerta como centinelas. Luego entró el general Marcus Thorne, 3 estrellas en cada hombro, 1,90 m de altura, 58 años de servicio impecable, grabados en cada línea de su rostro. Su uniforme era perfecto, sus botas brillaban como espejos, y sus ojos escanearon la sala con la intensidad de un depredador que acaba de encontrar exactamente lo que buscaba. El tribunal completo se puso de pie instintivamente. Incluso aquellos que nunca habían servido sintieron la presencia de autoridad absoluta que emanaba de ese hombre. Todos se pusieron de pie, todos excepto el juez Albright, que se quedó sentado, confundido, su mazo todavía suspendido en el aire. El general Thorne no miró al juez, ni siquiera reconoció su existencia. Sus ojos fueron directamente a Fred Hudson, quien seguía de pie frente al estrado, todavía con su chaqueta de medallas, todavía tranquilo. El general caminó hacia él,
Sus botas resonaban contra el piso de madera del tribunal. Cada paso era medido, deliberado. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar la respiración de cada persona. Cuando llegó frente a Fred, el general Marcus Thorne, con sus 3 estrellas y 3 décadas de servicio, hizo algo que nadie en esa sala esperaba. Se cuadró en posición de firmes y ejecutó el saludo militar más perfecto, más nítido, más respetuoso que había hecho en toda su vida. «Sargento Mayor Hudson», dijo con voz clara y fuerte, que resonó en cada rincón de la sala. «Es un honor estar en su presencia, señor». Fred lentamente devolvió el saludo. Sus movimientos eran más lentos, su espalda no tan recta como antes, pero el respeto en ese gesto era innegable. 2 guerreros, 2 generaciones, 2 hombres que entendían un lenguaje que no necesitaba palabras. El juez Albright finalmente encontró su voz. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién demonios es usted? El general giró su cabeza. Fue un movimiento lento, calculado. Y cuando sus ojos se posaron en Albright, había algo en esa mirada que hizo que el juez se hundiera levemente en su silla. «Soy el general Marcus Thorne», dijo con voz gélida. «Y usted, señor juez, acaba de cometer el error más grande de su patética carrera». El general Thorne sacó un folder de su chaqueta. Las páginas dentro estaban organizadas perfectamente. Cada una contenía décadas de historia, de sacrificio, de heroísmo que la mayoría de las personas nunca conocerían. «Ya que usted cuestionó la autenticidad del servicio del sargento mayor Hudson», comenzó el general, su voz llenando la sala sin necesidad de gritar. «Permítame educar a esta corte sobre exactamente quién es el hombre que usted decidió humillar públicamente». Albright intentó interrumpir. «General, esto es un tribunal civil y yo...» «Siéntese y cierre la boca», ordenó Thorne. No fue un grito, fue algo peor. Era el tono de un hombre acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamiento. «Hablará cuando yo le dé permiso». El juez se hundió más en su silla. El general abrió el folder y comenzó a leer. «Fred Hudson, alistado en 1966, asignado al primer grupo de fuerzas especiales. Buenas Verdes. Sirvió 3 periodos de servicio en Vietnam. 3. La mayoría de los hombres hacían uno y rogaban no tener que volver. Él volvió voluntariamente 2 veces más». Los ojos del general recorrieron la sala, asegurándose de que cada persona estuviera escuchando. «Estrella de bronce con valor, por acciones heroicas en combate. No 1, 3, estrella de plata, 2 veces. Salvó a múltiples compañeros bajo fuego enemigo directo». Sarah Jenkins tenía lágrimas en los ojos. El veterano joven en la última fila estaba de pie en posición de firmes, con la mano en el corazón. «Cruz por servicio distinguido», continuó Thorne, «otorgada por heroísmo extraordinario en combate. Corazón púrpura, herido en combate. 4 veces, 4, y cada vez que fue dado de alta médicamente, se reportó de vuelta al servicio». El general hizo una pausa, cerró el folder. Luego miró directamente a Albright. «Y la medalla de honor, la más alta condecoración militar que este país puede otorgar. ¿Quiere saber por qué la recibió, señor juez?» Albright no respondió. Su rostro había pasado de rojo a un blanco pálido. Juez City. Febrero de 1968, la ofensiva del Tet. El sargento mayor Hudson y su unidad fueron emboscados. 3 nidos de ametralladoras enemigas. Su equipo estaba atrapado. 3 hombres heridos, sangrando, muriendo en el barro. La mayoría de los hombres habrían llamado por extracción y se habrían retirado. Thorne dio un paso hacia el estrado. El sargento mayor Hudson cargó esos nidos de ametralladoras, solo. Neutralizó las 3 posiciones enemigas. Luego regresó, cargó a cada uno de esos hombres heridos, uno por uno, a través de 200 metros de fuego cruzado hasta la zona de extracción. Los 3 sobrevivieron. Los 3 tienen familias hoy gracias a este hombre. El silencio en la sala era absoluto, así que cuando usted se sienta ahí, en su cómodo escritorio, en su sala con aire acondicionado, y se atreve a llamar impostor a este hombre, la voz del general se volvió más baja, más peligrosa.
Cuando usted se atreve a burlarse de medallas ganadas con sangre y sudor y trauma que usted nunca podría comenzar a comprender, está humillando a un tesoro nacional. Está insultando a cada hombre y mujer que ha vestido el uniforme de este país. El general se acercó más al estrado. Y permítame ser absolutamente claro sobre algo. Ya he contactado al gobernador del estado. Ya he hablado con la Comisión de Conducta Judicial. Y créame cuando le digo esto, su carrera como juez terminó en el momento en que decidió atacar al sargento mayor Hudson. Albright intentó hablar. Yo no sabía. Él nunca dijo, no tenía que decir nada, cortó el general. Hombres como él nunca lo hacen. Esa es la diferencia entre el verdadero honor y lo que sea que usted representa. El honor no necesita anunciarse. No busca atención. Simplemente existe. Y usted, señor, no tiene idea de lo que significa. El general se giró hacia Fred. Sargento mayor, si me permite, me gustaría ofrecerle transporte de regreso a su hogar, con toda la escolta y el respeto que merece y que debió recibir desde el momento en que entró a este edificio. Fred asintió lentamente. Luego, para sorpresa de todos, habló. General, aprecio su intervención, pero hay algo que me gustaría decir. Thorne dio un paso atrás, dándole espacio a Fred. Toda la sala esperó. Fred Hudson se giró hacia el juez Albright, el hombre que lo había humillado, el hombre que había cuestionado todo lo que Fred había sacrificado, el hombre cuya carrera ahora estaba en ruinas. Juez Albright, comenzó Fred. Su voz era suave pero firme. Creo que cometió un error grande, pero es solo eso, un error. ¿Usted no sabía quién era yo? No sabía mi historia, y honestamente no tenía por qué saberla. El general Thorne frunció el ceño, confundido sobre hacia dónde iba esto. Esas medallas, Fred señaló su chaqueta, nunca fueron sobre mí, fueron sobre los hombres que salvé, los hombres que no regresaron a casa, las familias que siguieron adelante porque alguien decidió no rendirse ese día. Y si hay algo que aprendí en todos esos años, en todas esas batallas, es esto. Fred hizo una pausa eligiendo sus palabras cuidadosamente. El respeto no se exige, se da libremente. No se lo puede forzar con amenazas o poder. Se gana con acciones, con carácter. Y también se puede perder de la misma manera. Miró directamente a Albright. Usted perdió mi respeto hoy, no por lo que me dijo a mí, sino por cómo trató a alguien que pensó que era vulnerable, por cómo usó su poder para humillar en lugar de para servir. Pero la sala completa contenía la respiración. Pero también creo en segundas oportunidades, en redención, porque vi a hombres en el campo de batalla hacer cosas terribles bajo presión. Y luego vi a esos mismos hombres hacer actos de increíble bondad. Las personas son complejas, cometen errores y merecen la oportunidad de aprender de ellos. Fred se giró hacia el general. General Thorne, aprecio todo lo que ha hecho hoy, pero le pido algo. No destruya la carrera de este hombre. Dele la oportunidad de aprender, de crecer, de ser mejor. El rostro del general era ilegible. Después de un largo momento habló. Sargento mayor, con todo respeto, ese no es una decisión que pueda tomar. La Comisión de Conducta Judicial tiene sus propios procedimientos, pero hizo una pausa. Haré que su declaración sea parte del registro oficial. Su perdón, si decide ofrecerlo, será conocido. Fred asintió. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se acercó al estrado y extendió su mano hacia el juez Albright. Albright miraba esa mano como si fuera algo incomprensible. Sus ojos estaban rojos. Había lágrimas en ellos. Lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, de algo que quizás no había sentido en años. Lentamente, temblorosamente, extendió su propia mano. El apretón fue breve. Pero en ese momento, algo cambió en esa sala. No era perdón completo, no era olvido, pero era un inicio. Un reconocimiento de humanidad compartida, incluso entre dos hombres en lados opuestos, de un terrible error. Gracias, susurró Albright. Fue lo único que pudo decir. Fred se giró y caminó hacia la puerta. El general Thorne y los dos soldados de la Guardia de Honor se alinearon a su lado. Mientras pasaban, cada persona en esa sala se puso de pie. No porque alguien lo ordenara, sino porque era lo correcto. Cada persona en esa sala se puso de pie. No porque alguien lo ordenara, sino porque era lo correcto. Mientras pasaban, cada persona en esa sala se puso de pie. No porque alguien lo ordenara, sino porque era lo correcto. Mientras pasaban, cada persona en esa sala se puso de pie. No porque alguien lo ordenara, sino porque era lo correcto. Mientras pasaban, cada persona en esa sala se puso de pie.
Era lo único que tenía sentido hacer en presencia de alguien así. Mientras Fred salía por esas puertas, en su mente apareció otro recuerdo. No de batalla, no de medallas, sino de algo más simple. Vietnam, 1969. Un soldado norvietnamita capturado, joven, tal vez 18 años, aterrorizado, herido. Fred recordaba cómo había sacado su cantimplora y le había dado agua al prisionero, cómo había vendado sus heridas antes de entregarlo a los interrogadores. Sus compañeros lo habían mirado extraño. «Es el enemigo», le habían dicho. «Es un ser humano», había respondido Fred. Esa había sido su filosofía entonces. Y seguía siendo su filosofía ahora, 72 años después, en las escaleras de un tribunal en Tacoma, Washington. El enemigo no era una persona. El enemigo era la crueldad, la falta de compasión, la negativa a ver humanidad en el otro. Y Fred Hudson había pasado toda su vida combatiendo ese enemigo. El juez Nathan Albright fue suspendido por la Comisión de Conducta Judicial 3 días después. La suspensión fue de 6 meses, con evaluación psicológica obligatoria y cursos de sensibilidad, particularmente relacionados con veteranos y personas con TPT. No fue removido permanentemente, en parte debido al testimonio escrito del sargento mayor Fred Hudson, quien pidió clemencia. Durante esos 6 meses, Albright hizo algo que nunca había hecho antes. Se ofreció como voluntario en un centro para veteranos sin hogar. Sirvió comidas, escuchó historias y lentamente comenzó a entender el peso de lo que había hecho. La ley Hudson fue aprobada por el estado de Washington 8 meses después del incidente. La ley requería capacitación obligatoria para todos, los jueces y personal del tribunal, sobre cómo interactuar respetuosamente con veteranos militares y comprender las condiciones relacionadas con el servicio. Un mes después del incidente en el tribunal, un día lluvioso de martes, el juez Albright entró al pequeño restaurante donde Fred Hudson desayunaba cada mañana. Fred estaba sentado en su mesa habitual, cerca de la ventana, leyendo el periódico y tomando café. Albright se acercó lentamente. «Sargento Mayor Hudson, ¿puedo sentarme?» Fred levantó la vista. Estudió al hombre frente a él por un momento. Luego asintió hacia la silla vacía. Se sentaron en silencio por un momento. La mesera trajo otra taza de café. «No sé cómo empezar», dijo Albright finalmente. «He ensayado esto 100 veces. Ninguna de las palabras parece suficiente». «Entonces, no uses palabras complicadas», respondió Fred. «Usa las simples». Albright respiró profundo. «Lo siento. De verdad, profundamente lo siento. No hay excusa para lo que hice, ninguna. Y si pudiera retroceder el tiempo...» «Pero no puedes», interrumpió Fred suavemente. «Nadie puede. Lo único que cualquiera de nosotros puede hacer es decidir quién vamos a ser mañana». Albright asintió, limpiándose los ojos. «He estado trabajando en el centro de veteranos, escuchando sus historias, tratando de entender. Hay un hombre allí, Jerry, estuvo en Afganistán. Me contó sobre su hermano, que murió en una emboscada. Y pensé en usted, en todo lo que debe haber visto, en todo lo que carga». Fred tomó un sorbo de su café. «¿Y qué aprendiste? Que el heroísmo no es lo que pensaba. No es grande ni ruidoso. No busca atención». Albright miró directamente a Fred. «Es silencioso. Es humilde. Es levantarse cada día y elegir ser mejor, incluso cuando nadie está mirando. Como lo que usted hizo por mí. Cuando podría haberme dejado destruir, me mostró gracia». Fred sonrió ligeramente. «No fue gracia. Fue solo ver lo que estaba frente a mí. Un hombre que cometió un error, igual que yo he cometido miles. La diferencia es que los míos no fueron en una sala de tribunal frente a testigos». Aún así, Albright se quedó sin palabras nuevamente. Fred empujó la taza de café hacia él. «Tómate el café, respira y luego cuéntame sobre ese trabajo voluntario que estás haciendo. Porque eso, Nathan, eso es lo que importa ahora». Y así, en un pequeño restaurante en Tacoma, 2 hombres se sentaron a hablar. No como juez y acusado, no como agresor y víctima, sino como 2 seres humanos tratando de navegar la complejidad de lo que significa vivir con honor
en un mundo que no siempre lo hace fácil. La historia de Fred Hudson no es única en su sacrificio. Miles de veteranos regresan a casa después de haber dado todo por su país. Muchos de ellos nunca hablan de lo que hicieron, nunca buscan reconocimiento. Simplemente viven sus vidas tranquilamente, cargando medallas que pesan más de lo que cualquier pieza de metal debería pesar. Y a menudo, el mundo no los ve. No hasta que algo dramático sucede. No hasta que alguien comete el error de subestimar la profundidad de su carácter. Pero la verdadera lección de esta historia no es sobre el general que llegó al rescate. No es sobre el juez que fue humillado, es sobre un hombre de 72 años que, cuando tuvo todo el poder para destruir a su enemigo, eligió en cambio ofrecer redención, porque eso es lo que hace el verdadero heroísmo. No destruye por el placer de la venganza, construye puentes, ofrece segundas oportunidades, ve humanidad incluso en aquellos que fallaron en verla primero. Fred Hudson pasó su juventud salvando vidas en campos de batalla a miles de kilómetros de casa. Pero tal vez su acto más heroico fue en una sala de tribunal, cuando eligió salvar la dignidad de un hombre que no lo merecía. Y esa elección, esa gracia bajo presión, esa negativa a dejar que la amargura define quién era, eso es lo que hace a un verdadero héroe. No las medallas en su pecho, sino el corazón que late debajo de ellas. Si esta historia tocó tu corazón, muéstranos tu apoyo. Deja en los comentarios cuál fue la mayor lección que aprendiste de este relato y ayúdanos a difundir este mensaje de humildad y valentía, compartiendo este video con las personas que amas. Únete a nosotros en el silencio de un héroe para más historias que celebran el verdadero significado del honor. Cada suscripción nos ayuda a mantener vivas estas historias de sacrificio y redención que el mundo necesita escuchar. Porque en un mundo que a menudo celebra lo ruidoso y lo superficial, es momento de honrar a aquellos cuyo heroísmo vive en el silencio de sus acciones diarias. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el verdadero honor nunca necesita gritar para ser escuchado.